Hola a todos y bienvenidos a este nuevo mini tutorial sobre cámaras en Maya. Veremos los conceptos básicos de movimientos y cortes de cámara. Aquí tengo una pequeña escena dentro de Maya, una pelota rebotando. Yo voy a crear una cámara para simplemente poder ver y animar, hacer movimientos de cámaras, hacer cortes de cámara para poder ver esta animación desde diferentes ángulos o con diferentes efectos de cámara. ¿Cómo hago yo para crear una cámara? Hay varias posibilidades. La primera, en el menú Create voy a tener un submenú que se llama cámaras. Hay varios tipos de cámaras. Simplemente en este tutorial vamos a ver la primera, que es una cámara normal, es la más utilizada. Dentro del cuadrito de las opciones yo voy a poder modificar todos los atributos que una cámara podría tener, digamos, normalmente. Focal length, centro de interés, etc. Pero esto se puede hacer posteriormente a la creación de esa cámara, entonces simplemente voy a darle Create. La cámara se me va a crear en el punto cero del mundo. Voy a escalarla un poco para poder ver la cámara como tal. Está ahí, hecha con líneas. Y si ustedes ven en el atributo editor o en el channel box, esa cámara va a tener unos parámetros o unos atributos que fue los que podíamos manipular antes de su creación. Bueno, ¿cómo podemos hacer para ver por dentro de esta cámara o lo que está mirando la cámara? Al yo meterme en los paneles, yo voy a tener una cantidad de opciones ahí y en el menú de perspectiva yo voy a ver todas las cámaras que tenga creadas en esta escena, en este caso la cámara 1. Yo estoy viendo en este momento lo que mi cámara estaba mostrando en esa posición que estaba. Yo puedo hacer algo, yo puedo venirme a mis 4 vistas, eliminar 2 de ellas y en los paneles poner la perspectiva en el otro lado. Simplemente para tener un poco más de percepción y saber dónde está realmente esa cámara. Entonces, miren que yo la puedo mover, yo la puedo rotar. La escala en este caso no me va a afectar nada, pero la posición y la rotación me van a dar el encuadre o el plano correcto para mi animación. Yo puedo mover la cámara desde la perspectiva como tal, miren que se me va actualizando todo lo que ve esa cámara, o también si yo voy moviendo en la vista de cámara como si fuera una cámara normal o una vista normal, él automáticamente me va a ir moviendo en esta parte la cámara en el espacio. Entonces, cualquiera de las dos formas de interacción es posible o son posibles. Bueno, una de las cosas que yo recomiendo al crear cámaras es utilizar estos iconos de acá, que se llaman Resolution Gate y Film Gate, que básicamente lo que hacen es mostrarnos un recuadro de dónde cortaría mi plano, en el sentido de que yo voy a exportar esto y todo lo que esté dentro de esta área, que no es el área gris, sino que está dentro de esta área, se me va a mostrar en mi render. Mi imagen va a ser exportada con solamente la información que haya dentro. Bueno, voy a trabajar dentro de este plano. Entonces, quiero hacer inicialmente un movimiento de cámara. ¿Cómo voy a hacer ese movimiento de cámara? Asignándole fotogramas claves o keyframes a mi cámara como tal, pero yo necesito seleccionarla. Hay dos opciones de selección. La primera, venirme a mi vista perspectiva, seleccionar la cámara y ahí tengo mi cámara seleccionada. O hay una segunda opción para seleccionar esa cámara. Si yo estoy viendo dentro de la cámara 1, ¿cómo sé que es la cámara 1? Aquí abajo voy a tener una vista de cuál es la vista que tengo activa, sea top, sea front o sea mi cámara 1. Si yo le doy clic, si yo estoy viendo dentro de la cámara y le doy clic a este primer icono, él me va a seleccionar automáticamente la cámara. O hay otra opción, yo estoy viendo dentro de la cámara, le digo View, Select Camera, ahí está. Voy a tener posibilidades de selección de mi cámara. Una vez yo tenga seleccionada esa cámara, voy a poder crear keyframes y fotogramas claves para poder animarla.
Entonces voy a mi primer cuadro, voy a establecer mi plano inicial. En este momento no me voy a detener mucho a hacer planos muy complejos, simplemente cómo es el flujo de trabajo de animación de esa cámara. Yo, al tener la cámara seleccionada, puedo hacer un keyframe, un 2S en el teclado. Me puedo ir hacia adelante y yo quiero que esa cámara vaya a seguir esa pelotica. Entonces simplemente voy a girar un poco y voy a adelantarme en ese trayecto. Si yo genero otro keyframe, ahí otro fotograma clave, yo voy a tener una animación de cámara, ¿sí? Todos los movimientos que yo haga y los guarde directamente con un fotograma clave, me los va a tomar mi cámara. Hay algo importante cuando se animan las cámaras dentro de Maya, por este keyframe. Lo importante es tratar de hacer que la cámara descanse. ¿Cómo así? Yo tengo un movimiento de cámara y la idea no es seguir con muchos movimientos de cámara y exagerar con los movimientos, porque el espectador no va a saber dónde mirar y se va a marear un poco con todos los movimientos de cámara. Entonces yo puedo sostener los planos o los movimientos. Si mi cámara paró en el cuadro 32 y yo quiero sostener un poco más ese plano, puedo repetir este mismo keyframe un poco más adelante, por ejemplo en el 43. Va a haber un movimiento hasta el 32 y mi cámara va a quedar estática. ¿Qué pasa si quiero hacer un corte? Si quiero que esta cámara se me aleje y vaya hacia otro plano, pero no vaya por movimiento de cámara como lo hicimos inicialmente, sino por corte. Es muy fácil, simplemente es aplicar el mismo principio de keyframe dentro de la cámara, pero si yo voy de un frame, del 43 en este caso, al 44, entonces en el 44 yo voy a alejarme, digamos que quiero este plano, y voy a hundir ese, miren lo que pasa. Entonces yo reproduzco y voy a tener un corte de cámara. En caso de que quiera sostener este plano, lo hago de la misma manera como lo hice anteriormente. Me voy hacia adelante, voy a darle un poco más de frames a esta animación, 80. Voy hacia adelante, le doy S para sostener este plano y simplemente en un frame hacia adelante voy a cambiar de plano o tiro de cámara. Por ejemplo, vamos a hacer un plano de este tipo. Y lo voy a hundir ese. Entonces miren lo que pasa. Ahí está. Reproduzco. Esto es todo, espero les haya servido, nos vemos en el próximo mini tutorial.